Dice Mateo 6, 9, 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Son solo 2 versos, hermanos, que hemos tocado ahí, pero si lo miramos ya, le damos un vistazo, son pasajes supremamente ricos. Son 2 versos que hablan muchísimas cosas, donde el Señor ya, en tan pocas palabras, revela ya su inmensidad. Revela ya grandes cosas. Alguna vez mi hermano decía que nuestro tiempo y nuestra manera de orar es el termómetro que expresa nuestro nivel de comunión con el Señor. Y en acuerdo con lo que decía el hermano, ciertamente nuestra manera de orar va a identificarnos también cuál es el nivel de comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre que está en los cielos. Hemos hablado, hermanos, el domingo pasado, algunos principios elementales que el Señor nos había dejado en este aspecto de la oración. Si ustedes lo recuerdan, tocamos algunos puntos del verso 1 del capítulo 6, miramos del verso 5 hasta el verso 8, donde el Señor primero nos enseña principios elementales de lo que debemos evitar en la oración. Y a la vez también el Señor nos mostraba que cuando nos acerquemos a Él, debemos acercarnos con un corazón sincero, buscarlo en lo secreto, buscarlo de corazón para poderlo hallar. El Señor nos hablaba ciertamente de que aún buscando a nuestro Padre no podíamos hacer vanas repeticiones. Y esos eran algunos aspectos que tocábamos ese día. El Señor nos decía: no oréis como los hipócritas. Y esto viene de tiempo atrás o de siglos pasados, donde por allá en el teatro griego, cuando hacían obras de teatro, que incluso se ve hoy en día, había un personaje que siempre usaba una máscara. Ese personaje que usaba esa máscara era como el que representaba al que se le llamaba el hipócrita, ¿sí? A ese era el que el Señor se refería, porque eran aquellos a quienes les gusta ser vistos por los hombres cuando hacen algunas de sus obras. Miramos ahí, hermanos, también el contexto que el Señor no solo habla de la oración, sino que también está hablando de cómo dar limosna, incluso más adelante habla de cómo ayunar. Pero el Señor siempre primero dice: no ayunéis de esta manera, como lo hacen aquellos que quieren ser vistos por los hombres. Recordábamos también que el Señor nos decía que cuando nos acerquemos a Él, no oremos con vanas repeticiones, porque así oran los gentiles, o los paganos, que son aquellos que en definitiva piensan que están dirigiéndose al Señor por su palabrería, piensan que van a ser escuchados, porque incluso, hermanos, nosotros sabemos que este Padre nuestro se lo saben hasta los incrédulos, o se lo saben muchas personas de distintas religiones, pero no por su vana palabrería van a ser escuchados. El Señor resalta mucho acá esto y nos dice que no son palabras meramente recitadas como si fueran fórmulas automáticas, que nos va a llevar a estar en comunión con el Señor y a que seamos escuchados, sino que son cosas que el Señor, antes de poner la oración modelo que ya todos conocemos, hace esas aclaraciones. Dice: orar a nuestro Padre en lo secreto, porque sabemos que Dios es quien escudriña la mente y prueba el corazón de los hombres para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, en lo secreto, el Señor siempre permanece, es decir, en nuestro interior. Aún el Señor no solo conoce cuáles son nuestras intenciones o motivaciones al orar nosotros como sus hijos, sino que incluso conoce también lo profundo del corazón de los incrédulos, porque el Señor hizo a todos los hombres. Entonces, muchas de las cosas, como hablábamos hace 8 días, debemos es dirigirlas a nuestro Padre que está en los cielos. Hablábamos eso también y decíamos que aún muchas de las cosas es para entrar en nuestro aposento y orar a nuestro Padre que está en lo secreto. Y nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en público. Pero también decíamos, hermanos, que el Señor aprueba también la oración en público.
Veamos ahí algún pasaje de Corintios donde el Señor nos decía por Pablo que oremos con el entendimiento. Oraremos con el espíritu, pero también con el entendimiento. El hermano Oswald Sanders dice en alguno de sus libros lo siguiente: el espíritu en que oramos es mucho más importante que las palabras con que nos expresamos. Y ciertamente es así, hermanos, porque la mucha elocuencia a veces, o la mucha palabrería, no va a hacer que convenzamos al Señor de que nos conceda alguna de nuestras peticiones, más aún cuando de pronto no sabemos pedir. Como Santiago dice, pedid y no recibís, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. El Señor mira siempre la motivación del corazón, mira el espíritu al que nosotros estamos haciendo la oración. A veces puede parecer muy bonitas las palabras, a veces podemos ver a alguien que ore de manera muy elocuente, a veces podemos ver palabras muy técnicas, palabras muy teológicas incluso, palabras maravillosas en nuestras oraciones, pero realmente, hermanos, eso no sorprende al Señor. Lo que sorprende al Señor verdaderamente es un espíritu contrito y humillado, un corazón humillado, un corazón que realmente esté buscándolo a Él, de primera instancia. Ahora vamos al Señor dirigiendo nuestras peticiones, pero antes de ir a mostrar nuestras peticiones, como decíamos también hace 8 días, antes de ir al Señor pidiéndole por las muchas cosas de nuestras necesidades, porque incluso el Señor dice que vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad que antes de que vosotros le pidáis. Hay un orden en la oración, hermanos. Aún en la palabra quedó establecido eso. Debemos tener un orden para orar cuando nos dirigimos a nuestro Padre que está en los cielos. Y los que somos padres terrenales, nos hemos dado cuenta, padres o madres incluso, ¿no? Que nuestros hijos, cuando son pequeños, o incluso ya cuando han crecido un poco más, pero todavía están en la infancia, ¿cómo se dirigen? Especialmente a los que somos padres. Papi, papá, ¿qué es esto? O enséñame esto, o muéstrame esto otro. Y uno siente el corazón enternecido, ¿no? Incluso por la voz con que ellos vienen, por la forma en que desean también conocer alguna cosa, que les expliquemos algo, que les mostremos algo. Ahora, hermanos, imagínense cuánto más nuestro Padre, con nosotros que somos sus hijos. Cuánto más el Señor, Padre que está en los cielos, no se alegra de que le busquemos a Él con un corazón sincero. Ahora, incluso la palabra también nos muestra cuando el Señor Jesús dice acerca de los niños, y con su inocencia, ¿no? Dejad que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. Ahora lo que el Señor nos está diciendo es que nos hagamos como niños incluso. Ahora, en este caso de la oración, ¿cuánto más? Hacernos como niños para buscar al Señor sabiendo que tenemos una gran necesidad de buscarlo a Él con un corazón puro, con un corazón limpio, sin ninguna pretensión, porque al Señor no lo podemos burlar. Al Señor no lo podemos engañar, hermanos, si la palabra nos dice eso, ya lo sabemos. Entonces es poder ver eso incluso también, cómo en esta situación con nuestros hijos también podemos ver cómo incluso nuestro Padre también se alegra que nosotros le busquemos a Él. Y el primer aspecto, hermanos, entonces que vemos ahí en esa oración, primero el Señor está diciendo, vosotros pues oraréis así. Cuando nosotros miramos, hermanos, hay un pasaje paralelo que está en Lucas 11, del verso 1 al 4, que es una oración, es prácticamente la misma oración que el Señor acá da del Padre Nuestro. La gran diferencia es que en ese momento de Lucas, voy acá a leerlo un momento, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y ahí es casi que la misma oración que nosotros tenemos del Padre Nuestro que estamos acá mirando en Mateo 6, solo que con algunos detalles diferentes. Y ese detalle al que quiero llamar la atención es cuando el discípulo le dijo al Señor, enséñanos a orar. Y si ustedes se fijan, esa es una oración ya de hecho.
Una oración que el discípulo levantó a su Señor. Ellos, los discípulos, que conocían muchas oraciones porque eran judíos y sabían que incluso los rabinos hacían oraciones para una cosa, oraciones para otra, pedían bendiciones para una cosa y para la otra. Pero ellos entendieron que el Señor oraba de manera diferente. Ellos vieron que realmente era una gran diferencia la que había cuando oraban estos hombres, los rabinos, los fariseos, a cuando oraba el Señor. Y si nos fijamos, hermanos, acá en este principio de la oración, cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración, hermanos, que definitivamente todos como creyentes estamos llamados a profundizar. Eso debe ser como el ABC de nosotros. Es una oración que es supremamente sencilla, pero a la vez supremamente profunda y magnífica. Y el Señor en este caso nunca dijo, oraréis exactamente con estas mismas palabras siempre, no. Lo que el Señor acá está mostrando, hermanos, es una oración modelo en la cual el Señor compila todo lo que es primeramente de su gloria, de su gracia, de su poder, y después compila en la segunda parte lo que son las necesidades del hombre. Si ustedes se fijan en la oración, hay una primera parte que es la que vamos a tocar ahorita, la que vamos a tocar hoy. Verso 9 y 10. La primera y la segunda, que es desde el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ya son unas necesidades de los seres humanos, de los hombres. Pero la primera parte enfatiza y empieza con esa palabra Padre, Padre nuestro. ¿Cuánto trae, hermanos, de profundidad esta sola palabra, no? Si nosotros nos pusiéramos a meditar en esta sola palabra, podríamos ver que definitivamente en muchas partes el Señor Jesús llamaba a Dios Padre, su Padre. Incluso el Señor Jesús, hermanos, fue el primero que llamó de esta manera a Dios. Nunca ni en el Antiguo Testamento hubo alguien que llamara a Dios por Padre. No lo hubo. Habían diferentes corrientes, incluso en medio de los judíos, o incluso en medio de otras personas que consideraban que Dios era un Dios lejano, un Dios que era apartado, un Dios que hizo el mundo, hizo las cosas, y después ya se fue y ya fue indiferente a todo lo que Él hizo, a su creación. Habían diferentes corrientes, pero de repente Jesús viene a cambiar, a transformar todo esto que había en la mente de estos hombres, y muestra cómo y de qué manera es que Él, dando primeramente el ejemplo Él, de que hay un Padre que está en los cielos, de que es el Padre de Él, pero de que también es vuestro Padre que está en los cielos. Por eso el Señor entonces dice ahí, Padre nuestro, no dice Padre mío, dice Padre nuestro, hermanos. Tenemos un Padre que está en los cielos. Un Padre. Y fíjense ahí, hermanos, que desde el capítulo 6 incluso, solo para tomar un ejemplo, en el verso 1, el Señor ya empieza a decir Padre. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y dice vuestro. Luego más adelante, en el verso 6 dice, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Luego el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. El Señor siempre exaltaba al Padre. Y es de la misma manera que Él empieza a hacer esa oración ahí para nuestro ejemplo, considerando primeramente que el ejemplo que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesús, en la forma en que no solo Él oraba, sino que modelaba esa oración en su vida. Entonces dicen ahí el discípulo, Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor, usualmente, como lo decíamos hace 8 días, podemos poner muchas de las peticiones que nosotros tenemos delante del Señor, pero esto no debe empezar por acá. Ya hemos visto cómo el Señor nos muestra este ejemplo, y nuevamente el hermano Sanders en otra parte dice, lo celestial tiene prioridad sobre lo terrenal, o sobre lo terreno, porque estamos teniendo entonces
mirar y por colocar los ojos en un Padre que es un Padre misericordioso, un Padre amoroso, un Padre que conoce nuestras necesidades, un Padre que nos consuela, que nos provee, un Padre que no está alejado de nosotros, sino que en definitiva es un Padre al cual nos podemos acercar aunque no lo veamos. Y los hermanos recordaban ahorita en la cena, no es cualquier persona, sino que es la persona del Padre a la cual nosotros, hermanos, nos podemos siempre acercar. Y sigue ahí, continúa la oración. Santificado sea tu nombre. Esa adoración que debe ocupar el primer lugar en nuestras oraciones. Ese Padre nuestro con santificado sea tu nombre ya nos muestra en el conjunto de la frase que tenemos primero un Padre que es misericordioso, que es clemente, que es compasivo, pero a la vez también es un Padre que es digno de ser adorado, es un Padre que es digno de tener reverencia, de ser reverenciado, que no nos podemos acercar a Él de cualquier manera, sino que es un Padre dulce, amoroso, pero a la vez que merece todo el respeto de parte nuestra, porque es un Padre que es santo, y debemos tratarlo como tal, como santo. Esta palabra santificado se relaciona a la adoración, se relaciona incluso a la alabanza al Señor. Y fíjese cómo entonces el Señor empieza y da consecución a su oración después de que dice Padre nuestro. Da continuidad, santificado sea tu nombre. Entonces acá, hermanos, lo que nos enseña esta parte de la oración, debemos alabar antes de pedir. Debemos alabar y adorar antes de ir con nuestras peticiones. El Señor se agrada en nosotros, se agrada en sus hijos cuando le buscan primeramente porque desean conocerlo a Él, porque desean buscarlo, porque desean incluso acercarse a ese Padre misericordioso y santo que es Él. No hay otro así porque solo hay un Dios, ¿no? Y no hay más. Una hermana alguna vez comentaba que había un hermano que le decía que estaba muy deprimido, que pensaba mucho en la muerte y no sabía por qué. De continuo estaba pensando, le llegaban esos pensamientos de muerte de una cosa y la otra, era de continuo. De repente él tuvo como de parte del Señor un deseo de ir a esta oración del Padre Nuestro. Él iba a su trabajo, volvía en el carro y aprovechaba para escudriñar o escuchar más bien las enseñanzas que eran acerca de este Padre Nuestro. Y la leía evidentemente. Y a medida que él fue avanzando y escuchando esto, pudo entender que definitivamente Dios siempre estaba guardándola a él, guardando su vida, que lo estaba cuidando en todo momento, y eso fue haciéndole apartar esos pensamientos de muerte que él tenía, porque ya él pudo entender que la gracia de Dios estaba con él, y había un Padre que estaba cuidándolo siempre, un Padre que estaba siempre a su lado. Ahora, hermanos, como decíamos ahorita, nuestros hijos acuden a nosotros como Padre primeramente para preguntarnos, para pedirnos, para pedir ayuda de nosotros, para incluso pedir consejo. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos quiere darnos consejo a nosotros? Quiere mostrarnos incluso, como decía el discípulo, enséñanos a orar. El Señor nos quiere enseñar a orar, hermanos. Y aunque vamos en ese camino de oración, y aunque lo vamos entendiendo poco a poco, ciertamente el Señor quiere que profundicemos más en esas oraciones, que vayamos más y le conozcamos a Él, que estemos en lo secreto con Él. Y Jesús, que como decíamos siempre exaltaba al Padre, hay un ejemplo, por ejemplo, en Mateo 11:25 que dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y encontramos bastantes oraciones del Señor Jesús donde mostraba primero al Padre, donde lo alababa, lo exaltaba. Y esta palabra te alabo significa básicamente la acción de glorificar a Dios, de bendecirlo y de reconocer sus virtudes, de reconocer quién es Él antes de ir a pedirle algo. El verso 10 dice entonces: venga tu reino. Y sabemos, hermanos, que Jesús en su primera venida manifestó a los hombres el reino y la justicia de Dios. La misma palabra dice cuando el Señor predicaba las buenas nuevas
arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y como cantábamos ahorita, hermanos, que ojalá esa oración sea también una realidad de nosotros, que nuestras vidas estén llenas de su gloria, que la iglesia sea llena de su gloria, para que la tierra también sea llena de su gloria. Es una alabanza preciosa, hermanos, pero miremos, fijémonos si realmente en nuestro corazón esta misma alabanza está realmente como parte de una de nuestras prioridades en nuestras vidas. ¿Estamos realmente buscando la gloria del Señor en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que pedimos, la forma en que vivimos? Porque esta palabra que dice, venga tu reino, primeramente el Señor la cumplió. Es el modelo para nosotros y es la consecución de lo que viene diciendo. Pero ahora también el Señor nos muestra en este modelo que si realmente nosotros queremos que venga el reino del Señor, nos tenemos que preparar, tenemos que estar atentos, tenemos que mirar cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor y en este caso, en cuanto a nuestra vida de oración. ¿Cómo estamos orando, hermanos? Ahora, esto es no solo en lo público, sino en lo secreto. Tenemos 6 días a la semana en que estamos haciendo nuestras cosas, nuestros trabajos, de un lugar para otro, hermanos. ¿Cómo nos estamos dirigiendo al Señor? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo tal vez de una manera sencilla, con un corazón humilde, de una manera incluso que el Señor pueda comprender cuál es el fin de nuestras oraciones, o estamos acercándonos a Él de una forma que hacemos vanas repeticiones de que estamos orando con otro fin. El Señor conoce todo lo de nuestros secretos de nuestro corazón, hermanos. Y el Señor quiere que la expansión de su reino sea primeramente en su iglesia, para que incluso como hemos orado varias veces, que haya unidad en la iglesia, tiene que haber una certeza que en nuestro corazón estamos dando la gloria a Dios, que estamos acercándonos a nuestro Padre, que estamos yendo a Él con confianza, porque la misma palabra dice, hermanos, es imposible acercarse a Dios si no hay fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Debemos creer que le hay, porque no estamos orando al aire, no estamos orando a los aires, estamos mirando al Señor. Y debemos estar preparados entonces, hermanos. Como ya hemos hablado, hemos visto, la segunda venida del Señor se acerca. Y debemos estar preparados, debemos estar santificando nuestros corazones. Y la mejor forma de santificarnos es acudiendo al Señor en continua oración. Y de una manera también en que el Señor le agrade, preparándonos para el Señor. Es como hablar el lenguaje del reino de Dios. Esta oración definitivamente, aunque es corta, expresa cosas tan elementales, pero cosas también en las que cada una podemos estar meditando continuamente para ver cómo es incluso la relación que Jesús tenía con su Padre y cómo es esa relación que Él también quiere que nosotros tengamos con Él. Dice ahí la siguiente parte del verso. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sigue la secuencia lógica de la petición, venga tu reino. Porque si no viene el reino primero, no se puede hacer la voluntad del Señor. Si no conocemos cuáles las bases y los principios del reino del Señor, no podemos saber también cómo hacer la voluntad del Señor. Ya sabemos que en su palabra están estos aspectos, hermano. Y como hemos dicho, Jesús es ese gran ejemplo. MacArthur dice también en uno de sus libros, toda oración en primer lugar se somete a los propósitos, planes y gloria de Dios. La oración verdadera busca primeramente a Dios. La oración verdadera busca primero que ese creyente se sujete a los planes del Señor. Y parece algo, hermanos, muy sencillo, parece algo obvio como lo decíamos. Pero una cosa es tal vez lo que nosotros estemos muchas veces orando con nuestras bocas, pero a veces en nuestro corazón, cuando estamos orando, deseamos es otra cosa diferente.
Es muy fácil poder alabar al Señor incluso con nuestra boca, pero que nuestro corazón pueda estar alejado de Él. Por eso el Señor recalca desde el principio: vosotros oraréis de esta manera, vosotros clamaréis incluso de esta manera, vosotros se presentaréis a vuestro Padre que estás en los cielos de esta manera. No de una forma entonces que podamos decir las muchas palabras, sino la intención del corazón, la motivación del Espíritu. Es a la final lo que el Señor acá nos está mostrando. Entonces, que el Señor permita que esos propósitos, planes que nosotros le pedimos sean conforme a su voluntad. Y que ese hágase tu voluntad lo podamos, hermanos, primero vivir como iglesia. Vivir cada uno de nosotros, vivir en los hogares. Hágase tu voluntad, como en el cielo ciertamente, donde están todos los ángeles que han sido fieles al Señor, los ángeles que le sirven. De esa misma forma es que el Señor expresa que también nosotros oremos para que la voluntad de Él se haga en la tierra. Pero fíjense, hermanos, cuánto puede faltar todavía para eso, ¿no? Sabemos que el Señor definitivamente va a establecer su reino cuando vuelva. Pero si el Señor dejó esta oración, que se haga tu voluntad también en la tierra, que venga tu reino, es porque la dejó también a la iglesia. Y la dejó, hermanos, como una responsabilidad también para nosotros. Aunque dependemos completamente del Espíritu Santo, hemos hablado, hermanos, también que hay una responsabilidad de la gracia para con nosotros, sus hijos. Y en esa expansión del reino, hermanos, estamos nosotros también llamados a participar. Y aunque el Señor pudiera hacer la expansión de su reino solo por Él mismo, porque es lo suficientemente poderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, el Señor pues ha delegado la iglesia también para que su reino sea conocido. Y como hemos hablado, hermanos, ahí conectándolo con el Sermón del Monte, nosotros estamos llamados a predicar y a vivir la justicia del Señor. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y en esa justicia que el Señor también quiere que llevemos, es la forma también de predicar las buenas nuevas del reino. Y no solo con nuestras palabras también, sino con lo que hemos hablado. Nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos siendo instrumentos que revelen el reino de Dios a los seres humanos, a los hombres? ¿O estamos caminando de una manera en que no hay ninguna diferencia entre el incrédulo y entre nosotros? Porque a veces, hermanos, puede parecer así. Puede ser sencillo acá entre nosotros hablar del Señor, porque conocemos la palabra, estamos familiarizados con los versos, estamos familiarizados con el Nuevo Testamento, pero la gran diferencia, hermanos, es también afuera cómo estamos nosotros siendo instrumentos para expandir su reino, para decir: Señor, yo quiero ser de aquellos que hagan venir más prontamente tu reino. Los hermanos oraban también ahorita eso. Un ejemplo incluso, hermanos, en Hechos, si ustedes recuerdan, con Apolos. Apolos, que era un hombre poderoso en las Escrituras, que era elocuente, y él quería predicar el Evangelio cuando llegó allá a Éfeso. Pero después se dan cuenta los hermanos Aquila y Priscila de que él necesitaban exponerle con más claridad la palabra, las Escrituras. Y el punto acá es ver a Apolos, es ver su carácter, es ver cómo en medio de Éfeso, que era una ciudad, metrópolis, donde también abundaba el pecado. Hagan de cuenta una ciudad también como Bogotá, incluso como Soacha, pero este hombre siempre se dispuso a ser un instrumento para que viniera el reino del Señor, para expandirlo. Y aún incluso sujetó su corazón a los hermanos Priscila y Aquila para entender mejor las Escrituras y ser mejor usado por el Señor para llevarla a otros lugares. Deberíamos, hermanos, pensar en Apolos en cuanto a esto. Deberíamos pensar incluso cómo es nuestro carácter para poder, o cómo está nuestro carácter más bien, si está dispuesto a predicar las buenas nuevas, o es más bien que nosotros salimos de la reunión, llega la semana y podemos estar, hermanos, no hablando del Evangelio, no predicándolo con nuestras vidas.
Y eso a mí me redarguye también, hermanos. Porque a veces estamos tan ocupados en lo que nosotros hacemos a diario, en los afanes, que nos olvidamos de que somos hijos de Dios y de que Dios también nos está pidiendo que llevemos las buenas nuevas. Que llevemos las buenas nuevas a aquellos perdidos. Que caminemos conforme a su gracia. Que vivamos para su gloria. Que seamos diferentes. Como lo decíamos ahorita, el discípulo y los discípulos vieron que el Señor oraba de una manera diferente. Vieron en él que Él era diferente. Y la pregunta es, hermanos, ¿será que están viendo en nosotros también que somos diferentes? ¿O que somos como iguales al mundo? Un cristiano, hermanos, se diferencia en todas sus maneras, ¿no? De pensar, de actuar, de cómo hace las cosas, de cómo vive, de cómo responde, de cómo se aparta del pecado. Un cristiano es aquel, incluso como el hermano oraba al principio del Salmo, aquel varón que no anduvo en consejo de malvados, que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Estamos, hermanos, caminando de esa manera? Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, entonces deberíamos ir a donde dice Pablo, como dice, no he buscado la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Y por eso Pablo fue tan usado. Hágase tu voluntad también en la tierra como en el cielo. Y Jesús hizo la perfecta voluntad del Padre. El mismo Señor se sujetó plenamente a esta oración que la modeló en todos los aspectos de su vida. Si miramos por un momento Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa voluntad, hermanos, en nosotros sí que necesita también ser quebrantada, ¿no? El Señor estaba siempre sujeto al Padre, pero nosotros, hermanos, cada una de las áreas debemos examinarla en nuestras vidas para ver si todas las áreas de nuestra voluntad están sujetas, si han sido quebradas, o si nuestra voluntad necesita ser mayormente sujetada al Señor. Como hemos dicho, hermanos, podemos estar orando, podemos estarle pidiendo al Señor, podemos estar incluso mostrando una reverencia de labios para afuera, pero tal vez dentro de nosotros podemos estar deseando hacer nuestra propia voluntad. Y eso sí que nos puede estar pasando. El corazón es engañoso, hermanos. Pero el Señor acá nos muestra de una manera tan sencilla, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad, primeramente en nuestras vidas. Hágase tu voluntad primeramente en nuestra forma en que estamos caminando, en cómo nos estamos conduciendo, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer esa luz que expanda el reino de los cielos, acá en la tierra? A veces, hermanos, la carne siempre es traicionera, ¿no? La carne engaña siempre. Pero nosotros, hermanos, a veces realmente nos falta incluso discernimiento para diferenciar las cosas entre el bien y el mal. A veces nos falta, hermanos, eso porque podemos ver esas sutilezas, esas cosas que parecen buenas, que parecen no hacer daño a nadie o no hacer daño a nosotros, pero que resultan ser cosas que van en contra del Señor. Ya sabemos, hermanos, que el enemigo usa sutilezas para hacernos caer. Y el mismo Señor, como veíamos, hermanos, ya hace varios domingos, cuando estaba en el desierto, que fue tentado por Satanás, quedó revelado en la palabra cuáles son las artimañas que él utiliza para poder llevarnos a nosotros a caer en tentación. La misma palabra nos muestra todo, ¿no? La palabra a sí misma también es completa. La palabra nos da respuestas incluso de esta manera, cómo el enemigo opera. Pero nosotros a veces, hermanos, podemos ser faltos de discernimiento para ver que hay cosas que nos llevan a nosotros a no ser de esos instrumentos que llevemos el reino del Señor, sino a más bien ser como parte de la manada afuera, que no tiene ninguna diferencia entre el que es santo y con el que es gentil. Y es el principio, hermanos, que estamos viendo ahorita al principio de la reunión, de la prédica. Lo que el Señor nos mostraba ahí. Guardaos de ser como los hipócritas, guardaos de ser como los gentiles,
Guarden estas cosas, porque ellos hacen esto, pero ustedes no lo hagan así. Ustedes lo van a hacer de esta manera. Ustedes van a empezar dirigiéndose al Padre que está en los cielos. El Señor, incluso, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos cómo Él siempre quiso apartar a su nación, apartar a Israel de los ídolos, del paganismo, de tanta idolatría que había alrededor de las naciones, ¿no? Y el Señor siempre quiso y le dijo y le insistió a Israel que se apartaran de esos falsos dioses, que se apartaran de esa pecaminosidad, porque el Señor siempre quiere un pueblo santo, un pueblo bien dispuesto. Pero un pueblo bien dispuesto va a estar cuando esté también orando y buscando primeramente al Señor, buscando primero el reino y la justicia de Dios. Incluso Mateo 26:39, cuando el Señor ya iba a ir a la cruz, cuando estaba orando con Pedro, Jacobo y Juan, y él se apartó por un momento y decía, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una sujeción completa que tuvo el Señor Jesús. El Señor, hermanos, siempre modeló la oración. Él siempre tuvo autoridad incluso en la oración. Porque cada cosa que él oraba al Padre, él la hacía. Él la aplicaba a su vida, hermanos. Tal vez muchas veces el problema de nosotros puede radicar no tanto en que no escudriñemos las Escrituras, o no tanto incluso en que no oremos, o no tanto en que no busquemos al Señor, hermanos. A veces lo que puede radicar en nosotros, como raíz del problema, es que no sabemos cómo aplicar la palabra. Tal vez no sabemos, hermanos, cómo aplicar las mismas enseñanzas del Señor, o la olvidamos fácilmente. Nosotros generalmente tendemos a tener como un patrón de nuestra vida, un patrón de nuestros pensamientos que una y otra vez nos vuelve a llevar como lo mismo. Pensamos una cosa acá, y el ejemplo también lo podemos ver con los discípulos. Ellos duraron 3 años y medio con el Señor, pero en esos 3 años y medio una y otra vez el Señor les decía, les amonestaba, les reprendía, les enseñaba, les instruía, y aún así, después de que el Señor ascendió a los cielos, aún dice la palabra, ¿no? Hubo algunos que dudaban, como que no creían. O sea, fue un trabajo arduo que el Señor hizo con los hermanos. Pero también el Señor, hermanos, nos muestra que nosotros tenemos un patrón de conducta que debemos modificar. Que la palabra más bien debe modificarnos por la obra del Espíritu en nosotros. Y hablando de la oración, hermanos, ese patrón que nosotros podemos tener ya en nuestras palabras, es necesario también llevarlo al Señor y pedirle para que transforme, hermanos. La palabra es muy rica en oraciones, en salmos, en todo. Ya lo sabemos. Pero a veces, hermanos, nos quedamos en unos cuantos aspectos o en unas cuantas palabras para orar. Señor, guárdanos. Señor, gracias. Yo creo que, hermanos, a veces hasta podemos contar con los dedos de nuestras manos cuáles son las palabras tan predecibles que nosotros utilizamos en las oraciones. En la oración pública y tal vez hasta en la oración privada también. Pero aquí, hermanos, esta oración tan sencilla y tan profunda nos muestra de qué manera podemos ir al Señor. Cada aspecto de esto podemos escudriñarlo para sumar la palabra y ver cómo el Señor, hermanos, también quiere que nos acerquemos a Él. Si la palabra también nos dice que oremos con el entendimiento, hermanos, es también que cuando escudriñemos la palabra podamos incluso memorizarla, para de esa misma forma poder orar al Señor también, expresando más ampliamente nuestras ideas, expresando de una manera más dinámica lo que queremos realmente decirle al Señor. A veces deseamos tal vez decirle muchas cosas a nuestro Padre que está en los cielos, pero nos quedamos muy cortos con las palabras, porque nos hemos acostumbrado tanto a ese patrón de palabras de léxico, que ya nos salimos de ahí. Unas cuantas palabras y ya. Ahora, esto no significa que tengamos que aprendernos 10.000 palabras, porque el mismo Pablo, como veíamos la vez pasada, dice, hablaré con las mismas 5 palabras para que entiendan, y no con 10.000 palabras que no sean entendidas.
Pero el punto acá es, hermanos, que la palabra es tan rica, incluso en oraciones, que nosotros podemos ir y memorizarlas, meditarlas, como esta del Padre Nuestro, y poder ver que el Señor quiere que nos expresemos a Él de una manera amplia y abundante, de una manera libre, porque ya somos libres en el Espíritu, no de una forma vana, como el Señor decía ahí, no con un formalismo, no con fórmulas automáticas que el Señor no va a escuchar, sino de una manera, hermanos, tan abundante en la palabra, porque encontramos solo en un salmo, en esta oración, en las oraciones que el Señor dirigía al Padre, tan cortas pero tan sencillas, en la de Juan 17, como la veíamos la vez pasada. Hay muchas maneras, hermanos, en que podemos acercarnos al Padre y orar. Y que el Señor nos pueda llevar, hermanos, también a tener este grado de comunión con el Señor, con Él. Este grado de comunión en que abramos nuestro corazón. Que no seamos tan conformistas, hermanos, a dirigirle unas cuantas palabras al Padre, como creyendo que ya con eso Él va a escuchar, hermanos. Apartémonos de la vana palabrería. Y ciertamente podemos acercarnos al Padre porque hemos sido adoptados por Él, ¿no? A través de Jesús. Y la palabra incluso nos dice, ahora le podemos llamar Abba Padre. Abba Padre, que es como una relación de confianza profunda con Él. Que no es un Dios que esté lejano. Que no es un Dios que, aunque sea tan grande y eterno, y nosotros tan pequeños, no nos podamos acercar a Él con esa relación de amor. Esa relación que se acerca a un hijo, a un padre, en lo terrenal. Sino que es una relación preciosa y santa. En este mismo instante, en cualquier instante, podemos decir, Padre, sé que tú estás acá. Padre, te alabo. Te exalto, Padre. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Oraciones sinceras, hermanos. Oraciones sencillas. Incluso cuando el discípulo le decía al Señor, enséñanos a orar, la palabra ahí nos llama la atención de que este aspecto de la oración es una disciplina espiritual, hermanos. Una disciplina que debemos estar cultivando, que debemos estar aprendiendo todos los días. Como cada cosa del Señor, ¿no? Como cada una de sus doctrinas. Así, hermanos, como nosotros cuando estuvimos en el colegio, que duramos muchos años allá, aprendiendo primero una cosa, lo básico, primero que tal vez las líneas, que tal vez a escribir, tal vez los dibujos, los colores, los mamarrachos, y después pasamos a la primaria, luego al bachillerato, y ya al final teníamos por allá un poquito más de entendimiento en matemáticas y este tipo de cosas. ¿Cuánto más, hermanos, con la oración o con las cosas del Señor que debemos aprenderlas, cultivarlas, meditarlas y ponerlas en práctica? Y esto no es algo, hermanos, que sea liviano. Si le ponemos el corazón y la mente a muchas cosas a diario, ¿cómo no le vamos a poner el corazón a aprender más, cada día más a orar? Y no con esto digo, hermanos, que es que ninguno sepamos orar. El Señor nos viene enseñando poco a poco, pero ciertamente con esta palabra el Señor nos quiere llevar incluso a un nivel más profundo de comunión con Él a través de la oración. A todos nosotros, a su iglesia. Y si nos esforzamos, hermanos, cada día en hacer nuestras cosas, en trabajar, en salir temprano para el trabajo, en responderle al jefe, en responder con nuestras tareas a diario, hermanos, ¿no deberíamos también ocuparnos en esta disciplina espiritual, reconociendo que es muy necesaria hasta para el creyente que ha recién nacido de nuevo? Y hasta el que lleva mucho más tiempo, para todos. Es tan abundante, hermanos, esta oración, que el Señor expresa todo ahí, hermanos, y no se le pasa nada por alto. Desde el Padre nuestro hasta por todos los siglos. Amén. Podemos, hermanos, entonces dirigirnos al Señor de tantas maneras. Señor, tus obras exaltan tu gloria. Padre, creo que tú estás aquí. Y el Señor no nos mide, hermanos, por las palabras, o porque tengamos que durar 1 hora, 2 horas orando. Si se fijan en esta oración, ¿cuánto duró el Señor diciéndola? Yo creo que menos de 1 minuto.
Pero el Señor lo que quiere enseñarnos, hermanos, es definitivamente cómo nos dirigimos a Él, con qué espíritu nos estamos dirigiendo a Él. Si confiamos realmente que Él es nuestro Padre que está en los cielos, si confiamos realmente que Él puede obrar en nuestras vidas y que lo puede hacer porque ya hemos creído en su Hijo Jesucristo y que lo puede hacer porque ya su Espíritu ha venido a morar en nosotros. Esto nos debe dar consuelo, hermanos, regocijo, en cualquier momento del día, de la noche, en cualquier situación de gozo, de tristeza, de penumbra. En cualquier momento, hermanos, podemos acercarnos al Señor y alabarlo. Te alabo, Padre. Te bendigo, Señor. Mira, Señor, lo que estoy pasando. Pero primero te exalto a ti. Primero, Padre, busco tu gloria. Primero busco conocerte a ti. No quiero, Señor, acercarme de una manera liviana. No quiero, Señor, solo buscar de mi lista de mercado las muchas cosas para decirte, Señor. Quiero primero conocerte a ti. Quiero primero que lo más importante, Señor, sea mi relación contigo. Un hermano ponía un ejemplo alguna vez de que un papá hacía como un ejercicio con sus hijos pequeños. Él cogía unos centavos en la moneda y los empuñaba. Entonces, los hijos tenían que venir a abrirle la mano para poder tener los centavos. La regla era de que si le abrían un dedo, él ya no podía bajar ese dedo. Tenía que tenerlo así hasta que lo subían el otro, y el otro, y el otro. ¿Cuál es el resultado final? Que los niños salían felices con sus centavos, para el cuarto o para gastarlos, pero se olvidaban de que su padre estaba ahí. Y así, hermanos, nosotros podemos ir muchas veces al Señor a pedirle solo unos centavos, y nos olvidamos de que Él es la razón por la cual vamos a orar, de que es Él, el Dios Todopoderoso, de que es nuestro Padre, que aunque es grande y eterno, Él quiere acercarse a nosotros y quiere que tengamos una relación, hermanos, personal, íntima con Él. Y ya su Hijo Jesús lo logró para nosotros. Por eso, hermanos, miramos a Jesús, miramos a Cristo incluso en este pasaje, porque aunque Él enseñó esta oración para nosotros, Él es nuestro estandarte porque Él primero la modeló. Para concluir, hermanos, realmente que nuestras oraciones haya entonces cabida primero a su gloria, a su nombre, a su reino y a su voluntad. Que esto sea lo que primero nosotros, hermanos, oremos cada vez que levantamos palabras a Dios, en el nombre de Cristo. Y que podamos ver cómo Jesús glorificó el nombre del Padre en todo momento, cómo Jesús acercó el reino de los cielos a la tierra, y cómo lo va a traer plenamente en su segunda venida, y cómo Jesús se sujetó siempre a la voluntad del Padre. Que esto, hermanos, pueda quedar para meditar. Es algo realmente, esta oración nos muestra algo muy sencillo. Esto no está cargado de cosas técnicas, de un contenido teológico que de pronto alguno no pueda comprender. Creo que podemos ver, hermanos, la claridad en que el Señor nos enseña esta oración para todos. Y como decíamos al principio, tan sencilla pero a la vez tan profunda. Y dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestro estandarte para la oración debe ser el Señor, hermanos. Y que Él nos conforme, el Padre, a la imagen de su Hijo. Que Él nos conforme en la oración a la imagen de Cristo. Y poder orar como el Señor Jesús oraba, que siempre tuvo certeza de que su Padre estaba ahí. Tuvo certeza siempre, hermanos. Aún antes de que Lázaro saliera de la tumba, el Señor ya tenía la certeza de que el Padre la había escuchado. Y lo dijo. Para bien de nosotros quedó escrito. Pero el Señor siempre sabía que su Padre lo escuchaba porque Él hacía la voluntad del Padre. Entonces estos aspectos, hermanos, también, ¿cómo nos acercamos también al Señor? Disponiéndonos a sujetar nuestra voluntad a Él. Disponiendo a buscar su reino. Primero en nuestras vidas. No disponiéndonos, hermanos, a buscar algo para nosotros que no nos haga bien. O que sean peticiones vanas. Y que no recibamos, porque es para gastar en nuestros deleites. Sino que lo busquemos, hermanos,
en una relación dispuesta a caer con nuestro corazón humillado y de rodillas delante de Él, confiando siempre en que Él está ahí, hermanos. Padre, tú eres el Señor de la gloria. Te pedimos que nos enseñes a orar, que nos enseñes a buscar primero en cada oración tu gloria, Señor, tu nombre, tu reino, Señor, tu voluntad. Doblega nuestro corazón a ti, Padre, para que siempre podamos ir buscándote a ti, Señor, aún antes que de tus bendiciones, Señor, buscarte a ti, porque tú eres nuestra mayor bendición. Tú eres el Padre que nos consuela, que nos provee. Tú eres el Padre que está tan cercano a nosotros, pero que nosotros a veces no lo entendemos y nos alejamos de ti. Padre, por favor, concédenos tener una relación más personal contigo, una relación de padre a hijo, de hijo a padre, donde podamos hablar tan abiertamente contigo, como si habláramos, Señor, con una persona de carne y hueso. Abre nuestro entendimiento a la oración, Señor. Permítenos ir de una manera sencilla y limpia, Señor, a ti cuando buscamos tu nombre, cuando buscamos de ti, Señor. Y perdónanos, Padre, cuando hemos ido a ti con palabras que no convienen, con palabras que no son, Señor. Pero gracias porque por medio de tu Hijo nos has enseñado a orar. Y tú nos has dicho, vosotros pues oraréis así. Permítenos orar así, Señor, con un corazón amplio. Danos entendimiento, Señor, en la oración. Danos entendimiento, Señor, para poder libremente ir a ti en abundancia de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Que podamos estar, al terminar cada oración, Señor, salir llenos de ti, de tu presencia. Salir llenos de tu consejo, Señor. Salir regocijados sabiendo que hablamos con nuestro Padre y que ahora sabemos qué hacer, cómo caminar, cómo andar. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.